Hermana, en esta vida yo seré la reina. Capítulo 3. Remordimientos de un pasado. El refugio Rambouillet fue creado por la actual reina Margaret con la noble intención de brindar ayuda a los más desfavorecidos. Sin embargo, la realidad distaba mucho de su propósito original. La disposición de recursos era insuficiente, apenas capaz de sostener las necesidades básicas de unos pocos, mientras que la afluencia de plebeyos en búsqueda de auxilio crecía. Con el tiempo, lo que debió de ser un refugio de esperanza se convirtió en un lugar de desesperación. La enfermedad y el hambre acechaban a quienes cruzaban sus puertas, y muchos de los que ingresaban jamás volvían a salir. En vez de hallar consuelo, los desafortunados que llegaban a Rambouillet eran condenados a morir en una lenta y agonizante miseria. Ariadne lo sabía. En su vida pasada había oído historias sobre este sitio, relatos de madres que enterraban a sus hijos entre las ruinas y de hombres que vendían lo poco que les quedaba por un mendrugo de pan rancio. Y sin embargo, en esta segunda oportunidad que la vida le había concedido, ella no sentía miedo ni compasión por aquel panorama desolador. No, para Ariadne, este lugar era más que un simple refugio para los desdichados. Era un campo de entrenamiento, un tablero donde podía probar su temple y aprender las reglas de una sociedad que solo valoraba el poder. Se giró levemente hacia Maleta, quien aún temblaba a su lado. La joven sirvienta había empalidecido al ver el deplorable estado del refugio. Sus manos apretaban con fuerza las faldas de su vestido, como si quisiera aferrarse a cualquier vestigio de seguridad. ¿Sigues pensando que este lugar no es adecuado para una dama como yo, Maleta?, preguntó Ariadne con una voz calmada, pero con un matiz irónico. Maleta asintió rápidamente, sus ojos llenos de súplica. «Milady, este no es un lugar para nadie. Debemos irnos, no sobreviviremos aquí». Ariadne le dedicó una sonrisa fría antes de avanzar sin vacilación hacia la entrada del refugio. Ariadne disfrutó cada instante de la desesperación de Maleta. La joven sirvienta, acostumbrada a la comodidad de la mansión, se encontraba ahora en un lugar donde su linaje o posición no significaban nada. El hedor a enfermedad y podredumbre impregnaba el aire, y los lamentos de los desafortunados resonaban en cada rincón del refugio. «Espero que te acostumbres, Maleta», dijo Ariadne con fingida dulzura, acercándose lo suficiente para que su aliento rozara la oreja de la sirvienta. «Porque este lugar será tu hogar durante los próximos 5 días. Y lo mejor de todo», hizo una pausa, saboreando la forma en que el rostro de Maleta se contraía de puro terror, «es que nadie vendrá a protegerte». Maleta apretó los puños, temblando de ira y miedo. Sabía que Ariadne estaba disfrutando de su sufrimiento y no podía hacer nada para evitarlo. «¿Sabes?», continuó Ariadne con una expresión falsa de reflexión. Tal vez, si hubieras sido un poco más sumisa, yo habría intercedido por ti ante Lucrecia. Habría podido detener los latigazos que te ordenaron». Maleta la miró con furia contenida, su rostro enrojecido de rabia. «Lástima que no lo hice», remató Ariadne, con una sonrisa sarcástica, disfrutando del momento. Maleta se volteó bruscamente, tratando de ocultar su enojo, pero Ariadne ya había visto la sombra de resentimiento en sus ojos, y aquello le divirtió aún más. «Este es solo el comienzo», pensó satisfecha. Ariadne sabía que el miedo era una herramienta poderosa. No bastaba con hacer sufrir a Maleta físicamente. Lo importante era quebrarla mentalmente hasta convertirla en un perro fiel. Mientras observaba el refugio Rambouillet, donde la miseria y la desesperación reinaban, Ariadne sonrió con frialdad. Este lugar sería el escenario perfecto para moldear a Maleta, para enseñarle que no había salida excepto la sumisión total. De repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una mujer moribunda, con el cabello rojizo enmarañado y la piel marchita por el hambre. Ella extendió una mano temblorosa hacia Maleta. Sus ojos suplicantes brillaban con una mezcla de desesperación y esperanza. «Hermana», susurró de nuevo,
con una voz quebrada. Ariadne sonrió con frialdad, después de la tensión en el rostro de Maleta. «Qué curioso», murmuró fingiendo sorpresa. La orgullosa Maleta, la sirvienta personal de Isabela, resulta ser nada más que la hermana de una plebeya moribunda, dijo. Maleta se estremeció. Presa del pánico, Maleta mencionó. «No sé de qué hablas», dijo con torpeza, pero su voz temblorosa la delataba. Ariadne solo soltó una ligera carcajada. «Ja, vamos, Maleta, ¿realmente crees que puedes engañarme?», susurró, inclinándose para acercarse a su oído. En un instante, la visión de Ariadne se nubló. Un torrente de imágenes invadió su mente. No eran recuerdos suyos, sino fragmentos del pasado de Maleta. Vio a dos niñas de cabello rojizos, abrazadas en un rincón oscuro, temblando del frío y del hambre. Una de ellas, la más pequeña, lloraba silenciosamente. Ambas eran campesinas que se encontraban en total miseria, por lo que acudieron al refugio. Sin embargo, un día su destino cambió radicalmente. Entre la pobreza y la hambruna, Isabela buscaba a alguien que esté totalmente necesitada y así utilizarla a su antojo, por lo que su atención fue hacia aquellas hermanas de cabello rojizo. Dirigiéndose hacia ellas, les comentó que solo podía cuidar a una, porque elegiría a la más inteligente. Sin dudarlo, Sancha, la noble hermana de Maleta, dijo que no la separen, que entre las dos trabajarían duro en cualquier cosa que le encomienden. Sin embargo, Maleta la empujó y sin un remordimiento mencionó que, si se tratara de escoger solo a una, ella sería la indicada, ya que su hermana Sancha era frágil y no podía ser de gran utilidad. Al ver lo vil y ambiciosa que era Maleta, Isabela no dudó en escogerla a ella, ya que alguien que carecía de los mismos valores sería de mayor utilidad. Sancha, confundida por la actitud egoísta de su hermana, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser interrumpida con brusquedad. Maleta le ordenó que guardara silencio, asegurándole que esta sería su única oportunidad, y prometiéndole ayudarla cuando ganara lo suficiente. Así que Sancha fue tristemente abandonada por la persona a quien más quería, incluso hasta la muerte. Ariadne pudo sentir el dolor de Sancha al experimentar la traición y el abandono de su hermana, pero al mismo tiempo estaba horrorizada por revivir un recuerdo ajeno a ella. Perdida en sus pensamientos, se dirigió hacia Sancha para confirmar sus sospechas. Maleta intentó detenerla, pero Ariadne se inclinó hacia Sancha y le formuló una pregunta directa. ¿Tienes una hermana mayor que trabaja en una mansión? ¿Te prometió ganar dinero para ayudarte, pero a cambio te abandonó? Sancha quedó paralizada. En un susurro murmuró. ¿Cómo lo sabes? Había guardado silencio durante tanto tiempo para proteger a su hermana, y sin embargo aquella extraña conocía la verdad. Al ver su reacción, Ariadne confirmó que sus visiones eran reales. Sin mostrar emoción alguna, decidió marcharse. Desesperada, Sancha intentó detenerla. «Por favor, déjame hablar con mi hermana», suplicó. A pesar de todo, su noble corazón seguía preocupándose por ella. Ariadne le interrogó sobre por qué estaba tan preocupada por ver a su hermana, preguntándole si acaso no la había vuelto a ver desde que se marchó a la mansión. No fue necesario que Sancha respondiera. Las marcas en su cuerpo, la suciedad que la cubría y la desnutrición severa eran suficientes para confirmar que Maleta nunca la había apoyado. Con el corazón confundido y lleno de dudas, Ariadne se volvió hacia Maleta. Le preguntó si realmente no conocía a esa mujer, que había intentado ser su hermana. Sin el menor remordimiento, Maleta respondió que no la conocía. Esta respuesta destapó en lo más profundo de Sancha un dolor insoportable, al ver que su hermana la había olvidado por completo. Desesperada, Sancha gritó a Ariadne, suplicándole que la ayudara, pues ya no soportaba más permanecer en aquel refugio.
La súplica quebró el alma de Ariadne, quien con la voz llena de determinación exigió la presencia del administrador del refugio. Habían pasado varios días, y Ariadne llevaba 3 días sin alimentarse. Era natural que su cuerpo comenzara a resentir los efectos de la falta de comida. Había tomado la decisión de donar sus raciones a Sancha, pues el refugio no disponía de suficiente alimento para todos. A pesar del hambre y la incomodidad, Ariadne se concentraba en buscar una razón para el pequeño pero poderoso don que poseía, el poder ver la vida de otras personas. Este don solo se había manifestado en esa circunstancia, pues al intentar tocar a Maleta nuevamente, no logró obtener ninguna visión. Ariadne se esforzaba por entender el propósito de ese poder, cuando de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una mano tendida que le ofrecía una manzana. Ariadne se quedó paralizada, sus ojos clavados en la figura que había frente a ella, como si el tiempo se hubiera detenido. La cálida sonrisa del príncipe Alfonso la atravesó, recordándole a la perfección aquella fatídica noche. El recuerdo era nítido, la taza envenenada, la mirada confiada de Alfonso antes de caer a su destino fatal. En su vida pasada, Ariadne había sido responsable de la muerte del príncipe, debido a una serie de manipulaciones en las que ella misma fue arrastrada, sin entender completamente la magnitud de sus decisiones. El peso de la culpa la aplastó y por un momento estuvo a punto de ceder a la angustia. Ariadne, aún sintiendo el peso del pasado sobre sus hombros, se obligó a mirar al príncipe una vez más. Aunque la memoria del veneno que había servido a Alfonso seguía viva en su mente, las palabras que se repitieron en su interior fueron claras. Esta es una nueva vida. El dolor de lo que había sucedido ya no debía arrastrarla. Esta vez el destino era suyo para forjarlo. No iba a dejar que las sombras de su antiguo yo la definieran. Con una fuerza renovada, aceptó la manzana, su fría sonrisa reflejando en una fachada de control que apenas ocultaba la tempestad interna. Gracias, respondió con una calma calculada, su voz tan serena como si estuviera aceptando una cortesía más en su mundo noble, ni no un símbolo de su peor error. En su mente cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho, se sentía como una liberación. No sería la mujer que sucumbiera a la tentación o a los errores del pasado. No sería esa persona que, manipulada por las circunstancias, se había dejado arrastrar su vida de engaños y traiciones. Este era un nuevo comienzo, y con esa promesa en su corazón, Ariadne comenzó a caminar hacia un futuro diferente. Sabía que, a pesar de lo que su vida pasada le había mostrado, la venganza no tenía que ser su único camino. Había muchas formas de avanzar, y no todas requerirían el sufrimiento que ya había experimentado. Ariadne, aún sintiendo el eco de la incomodidad al estar tan cerca del príncipe, no pudo evitar sentirse aliviada por el elogio. Había esperado una reacción más distante, o quizás una crítica velada, dado su estatus y su situación. Sin embargo, el príncipe Alfonso, con sus palabras sencillas pero cargadas de admiración, le ofreció un respiro en medio de la frialdad que había caracterizado su mundo hasta ese momento, dando sus elogios porque Ariadne había donado sus alimentos a una niña que estaba en malas condiciones. El príncipe, al ver su sonrisa sincera, no podía evitar una ligera curiosidad por ella. Había algo en su actitud que despertaba un respeto que no solía ofrecer a quienes venían de fuera de su círculo. Quizás su aparente humildad, sumada a su acción de ayudar a una niña necesitada, le otorgaban una calidad que muchos de los nobles que él conocía no poseían. Es un gesto noble, algo raro de encontrar hoy en día, especialmente en estos tiempos, comentó Alfonso, como si reflexionara en voz alta. Sus ojos la observaban con una mezcla de interés y genuina curiosidad, como si estuviera evaluando no solo lo que Ariadne había hecho,
sino también a la persona que ella era. Ariadne, consciente de la oportunidad, se inclinó ligeramente sin dejar que su postura se volviera demasiado sumisa. Este era el terreno en el que podía empezar a moldear las percepciones a su favor, y no pensaba dejarlo escapar. Creo que cualquiera haría lo mismo si estuviera en mi lugar, respondió con una calma calculada, pero una mirada que mostraba que aún había mucho más bajo la superficie de su comportamiento. La frase era discreta, pero al mismo tiempo sugería que su gesto no era tan especial como el príncipe lo había señalado, haciendo que su comentario se viera más como un acto de decencia común y corriente, algo que Ariadne ya había hecho de manera habitual. El príncipe parecía sorprendido por su humildad, y sin saber muy bien por qué, sintió una ligera atracción por esa faceta que le parecía tan alejada de la frivolidad que dominaban las cortes. Quizá era la misma cualidad que había atraído su mirada hacia ella en primer lugar, algo que en un mundo lleno de máscaras y juegos de poder era refrescante. La interacción entre ambos fue natural. Ariadne no quería demostrar que sabía quién era aquel hombre, y esto con el fin de no tener una etiqueta adecuada y así crear un ambiente inocente y agradable. Ambos hablaron sobre la comida del refugio. Ariadne mencionó que tal vez le faltaba un poco más de sabor. Poco después, el príncipe Alfonso le preguntó hasta cuándo permanecería en el refugio, a lo que Ariadne respondió que hasta el día siguiente. Antes de esto, él le cuestionó si también planeaba no comer al día siguiente, a lo que ella respondió que, gracias a la amabilidad de él al ofrecerle la manzana, podía aguantar un día más sin alimentarse. La cálida sonrisa de Ariadne sonrojó al príncipe, quien con pena sacó una tela que cubría unas galletas, lamentándose por no poder ofrecerle una comida más completa. Se las ofreció con un gesto de disculpa. Ariadne estaba agradecida, pero sentía que había llegado el momento de alejarse. Tras un breve instante de reflexión, decidió retirarse. Sin embargo, el príncipe, ansioso por saber más sobre ella, la detuvo con una pregunta cargada de curiosidad. ¿Cómo te llamas? Con tranquilidad, Ariadne respondió. Me llamo Ariadne, Ariadne de Mare. Le dedicó una cálida sonrisa y una despedida sencilla, un gesto que dejó al príncipe atónito. Por primera vez pudo apreciar la belleza natural de Ariadne en todo su esplendor. Ella sabía que había sembrado una semilla de curiosidad en él, y esa sensación le proporcionó una satisfacción secreta. Los días pasaron, y finalmente Ariadne y Maleta regresaron a la mansión de Mare, pero esta vez se llevaron consigo a Sancha. Al dar sus primeros pasos dentro de la mansión, Sancha y Ariadne fueron detenidas por Lucrecia e Isabela. Lucrecia, incapaz de soportar la insolencia de Ariadne al traer una campesina pordiosera a la mansión, no pudo controlar su ira, y con voz elevada le gritó que no permitiría que sus estupideces mancharan el prestigio de la familia. Cansada de soportar los gritos de Lucrecia, a Ariadne se le ocurrió una solución rápida. Sacó el pañuelo que el príncipe le había dado, el mismo en el que había envuelto las galletas. Al hacerlo, Isabela con agudeza interrumpió a su madre y se acercó rápidamente, reconociendo de inmediato el pañuelo. ¿Es del príncipe Alfonso?, preguntó, mirando a Ariadne con curiosidad. ¿Cómo lo conseguiste? Ariadne aprovechó la oportunidad para tejer su historia. Con calma respondió que conoció al príncipe Alfonso en el refugio. Al ver la devoción que ella mostró al cuidar a Sancha, él le había encomendado salvarla. Como prueba de su confianza, el príncipe le entregó su pañuelo. No pude rechazar tal encomienda, continuó Ariadne, con una mezcla de serenidad y sutileza, ya que al hacerlo sería perjudicar el honor de mi padre, el cardenal. La mentira fue dicha con tal convicción que por un momento la situación cambió. Ariadne sabía que esa historia la colocaba en una posición más fuerte,
apelando al honor y la autoridad de su padre para ganar la simpatía de Isabela y Lucrecia. No obstante, la historia de Ariadne no logró convencer a Lucrecia, quien, incapaz de controlar su enojo, gritó que sacaran a esa campesina de la mansión, y también aprovechó para exigir que echasen a Ariadne. Sin embargo, su ira fue interrumpida por Isabela, quien, creyendo la historia de Ariadne, propuso que también fuera enviada al refugio, con la excusa de encontrarse al príncipe. Estas palabras dejaron atónita a Lucrecia, quien con desdén le respondió que ese lugar no era adecuado para una joven noble. Si realmente quería encontrarse con el príncipe, le sugirió que asistiera a la misa del Estado y a las reuniones del té, donde las nobles de su clase se reunían, y no a un refugio lleno de plebeyos. Para calmar a su madre, Isabela prometió asistir a la misa y a las reuniones del té, pero a cambio exigió que se aceptara a la campesina, argumentando que sería una excelente oportunidad para demostrar la benevolencia de la familia de Mare y dar una buena impresión al príncipe. Al ver que Isabela intentaba sacar provecho de la situación para acercarse al príncipe, Ariadne sintió una mezcla de satisfacción y desdén. Finalmente, la estúpida de su hermana le estaba ayudando en algo. Ariadne había planeado que Sancha ingresara a la mansión, pues deseaba tener a alguien leal a su lado. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Isabela, con un gesto brusco, le arrebató el pañuelo del príncipe, dejándole claro su lugar. Ese acto fue un recordatorio para Ariadne de que nada en esta vida le pertenecía realmente, y que en un instante todo podía ser arrebatado. Sin embargo, una voz temblorosa la sacó de sus pensamientos. Era Sancha, quien con lágrimas en los ojos le agradecía su ayuda, prometiendo recompensarla con todo su esfuerzo y dedicación. Al ver la fragilidad de Sancha, algo en el interior de Ariadne se conmovió. En su vida pasada rara vez experimentó esa clase de compasión, por lo que sin pensarlo demasiado, acarició la cabeza de Sancha, sonriéndole cálidamente. Los días pasaron con calma, hasta que de repente la tranquilidad de la mansión fue interrumpida por una inesperada invitación. La reina había extendido una solicitud para que asistieran a la corte. Lucrecia e Isabela estaban emocionadas por recibir la invitación, aunque no comprendían completamente el motivo detrás de ella. Sin embargo, para ambas era evidente que la razón principal era admirar la belleza de Isabela. Sí, claro, esperando a cambio que el príncipe también estuviera presente, para tratar de llamar su atención. Ariadne, ajena a la emoción que envolvía a Lucrecia e Isabela, se dirigió a su habitación, donde la recibieron Maleta y Sancha. Esta última, radiante de alegría, le anunció con entusiasmo que también había sido invitada al palacio. La noticia sorprendió a Ariadne, pues en su vida pasada ni ella ni su familia habían recibido tal honor. Sin embargo, su atención pronto se desvió hacia la ropa que le habían preparado para la ocasión. Se trataba de un atuendo de baja calidad, evidentemente escogido con la intención de humillarla. Pero algo en aquella vestimenta le pareció sospechoso. Con una frialdad calculada, le pidió a Sancha que se la probara para saber si su hipócrita familia planeaba denigrarla. Ella no se quedaría con brazos cruzados. Ariadne tenía la intención de convertir su trampa en su propia ventaja. Hola, hola, si este contenido te ha gustado, no olvides darle like y coméntanos qué te ha parecido. Además, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas nuestras actualizaciones. No me queda más que despedirme y desearte un buen día. Chao, chao.